Buenas tardes, bienvenidos a la Universidad Adolfo Ibáñez y a esta transmisión en conjunto con EMOL TV. Soy Ernesto Ayala, director de vinculación con el medio de la universidad. Hoy conversaremos con el ensayista, historiador de las ideas, Mark Lilla, en el segundo encuentro del ciclo que hemos denominado Conversaciones sobre nuestro tiempo. Esta conversación se transmitirá en castellano por EMOL TV y en idioma original en la home de la Universidad Adolfo Ibáñez, uai.cl. La intención de estas conversaciones es tener un espacio para reflexionar sobre los tiempos que corren, muchas veces rápidos, confusos y desorientadores. El fin es tratar de entender mejor qué pone hoy en tensión la democracia, la cultura y los acuerdos sobre los que se basa nuestra vida en común. Mark Lilla, doctorado en Harvard, profesor de Humanidades de la Universidad de Columbia, colaborador de medios como del New York Times y del New York Review of Books, es el autor de numerosos ensayos. A lo largo de su carrera, si ella pudiera resumirse muy brevemente, ha abordado las ideas y debates intelectuales que han dado forma a la civilización occidental tal como la conocemos hoy. Su libro más difundido y quizás más polémico, El regreso liberal, The Once and Future Liberal, del año 2017, sin embargo, no proviene de su trabajo académico, sino más bien de una frustración política, con el Partido Demócrata del que se siente parte o cercano. Esta frustración nace al ver cómo este partido había perdido contacto con sus votantes al estar enfocado en las necesidades y demandas de la política de identidades, en lugar de convocar detrás de un proyecto común, amplio y abierto a una ciudadanía sin apellidos. Lo interesante es que pese a que el regreso liberal tiene un claro foco en la política de Estados Unidos, sus observaciones se han mostrado de gran universalidad, ya que las tensiones entre la demanda por una política tribal y las demandas de una política pensada para ciudadanos sin apellidos se presentan cada vez con más fuerza en distintas partes del mundo y, por cierto, comienza a estar presente en Chile. El profesor Lilla es también uno de los precursores detrás de la carta firmada por 150 escritores en contra de la censura producida por la cultura de la cancelación, carta publicada el año pasado en la revista Harper's. Sobre ello, imagino, también hablaremos hoy. Esta tarde, el profesor Lilla conversará con Isabela Ninat, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Adolfo Ibáñez, y el escritor Arturo Fontaine, Senior Fellow y director de la cátedra Edmund Burke de la universidad. Antes de empezar, quizá una última aclaración quizás necesaria. La palabra liberal en Estados Unidos tiene una connotación distinta que en el resto de Occidente. En Estados Unidos, liberal describe a una persona de centroizquierda, socialdemócrata o progresista, con todos los matices que puede haber en ese espectro. En Chile y el resto de Occidente, la palabra liberal es más amplia, más cercana al liberalismo clásico y puede ser reconocida como propia por personas tanto de izquierda como de derecha. Bueno, dicha esa aclaración, le quiero dar la bienvenida al profesor Lilla. Muchas gracias por estar con nosotros y le dejo la palabra. Okay, thank you, Ernesto. Muchas gracias, Ernesto. Y gracias por la invitación. Ojalá tengamos una buena conversación hoy día. Vamos a contarle a la audiencia que Ernesto me pidió hablar sobre mi libro un poco. Así es que les voy a dar un poco un antecedente de comentarios que vamos a hacer hoy día. Espero que no se centre esto en Estados Unidos. Creo que la experiencia de Estados Unidos tiene una aplicación más universal hoy día de lo que se habría pensado cuando escribimos el libro. Vamos a comenzar por eso entonces. Escribí The Once and Future Liberal después de la victoria de Donald Trump, inesperada respecto de Hillary Clinton. Y en las semanas siguientes escribí un artículo para el New York Times que fue el artículo más leído, el artículo político del año, y generó muchos comentarios, muchos de ellos negativos. Y más que responder al hecho que había ganado Trump y que había perdido Clinton, tratando de buscar las causas de las estrategias políticas recientes, traté de ponerlo en una perspectiva histórica. La idea es
que esta noción, en la política de Estados Unidos, y quizás también en otros países, creo que así es, han habido distintas dispensas. Es un término que viene de la teología, la dispensa. En cada dispensa es un principio organizativo respecto de las ideas y acciones de las personas. Hay dos dispensas en la política de Estados Unidos en el siglo XX. La de Roosevelt, que se tradujo en el triunfo de un nuevo tipo de liberalismo, el que acaba de escribir Ernesto, surgió durante la Depresión y que ofrece un nuevo sentido no solo de ciudadanía política, sino que de ciudadanía social. La idea de los años de Roosevelt y de esta coalición de del 30 y del 40 era que no se puede ejercer la ciudadanía política si uno no está conectado con la sociedad o la economía. En el resto del mundo se habla de esto en términos de democracia social. Pero esto es un cambio en el liberalismo de Estados Unidos. Entonces, se establece un principio que también se aplica durante la Segunda Guerra en Estados Unidos, que es que los ciudadanos de Estados Unidos se deben cosas entre sí. No son solo un conjunto de personas dentro de una frontera, sino que se dice que debe haber solidaridad entre ciudadanos y la legitimidad de un gobierno activo para poder satisfacer las necesidades colectivas del país. Y esta dispensa general define la política de Estados Unidos en la década del 30 hasta la década del 80, en términos más generales, no solamente el del Partido Demócrata o los liberales, sino que es un marco en el que incluso la derecha moderada tenía que funcionar con su propia visión de lo que es del programa social que debe existir. Bueno, esto se disuelve en la década del 80 con la elección de Reagan. Venía a la baja en todo caso. La razón de aquello son muchas, se tienen que ver con el estado de la falla del Estado benefactor, programas que se implementaron pero que no alcanzaron sus objetivos, la pobreza crecía, el, el gobierno ya no era la respuesta a las preguntas importantes. Se plantearon, se planteó un individualismo que es la generación del yo en la década del 70. Los jóvenes estaban menos conectados con los temas sociales más amplios, estaban más centrados en sí mismos. También esta idea en la derecha bueno, dos ideas. Una, que tiene derechos económicos que no puede afectar el gobierno, pero lo más importante, que si el mercado podía operar de hecho mucho los problemas sociales que enfrentábamos, de hecho, iban a mejorar y no iban a empeorar. Por lo tanto, la noción de aquello era que en el caso de Reagan había otra forma de alcanzar los objetivos en comparación con los años de Roosevelt. De manera que dos principios distintos. Uno, el gobierno no debería tener la parte económica. Y segundo, era que la sociedad en sí, las organizaciones, la sociedad civil, como se llamó, también sería una red para que las personas fuesen educadas y fuesen protegidas. Esta idea afectó no solo al Partido Republicano hasta el 2017, sino que también al demócrata. Tanto Obama como Clinton funcionaron dentro de esta visión de Reagan, de, de la política. Bueno, en 2016 quedó claro que estas dos visiones del país, estos dos conjuntos de principios, habían colapsado y que estaban agotados por varias razones, se imaginarán algunas de ellas. Las consecuencias económicas de la globalización,
también el colapso económico de 2008, etcétera. Pero también hay otros cambios culturales, especialmente, de los que vamos a hablar en un momento, en Estados Unidos. Pero se hizo evidente en algún momento que no solo no había una nueva visión sobre el derecho republicano, sino que en, en la izquierda democrática, durante los años de Reagan, no se había preparado una alternativa, ni en la derecha ni en la izquierda. No había una visión nueva o un principio organizador, una nueva dispensa que se pudiese ofrecer como alternativa a la visión de Reagan. Entonces se produce un vacío en la política en Estados Unidos y en este vacío eh, entra Donald Trump. Esta situación, creo, el tipo de situación era evidente en una serie de países occidentales avanzados en la última década, la caída de los partidos más importantes, el surgimiento del populismo. Los partidos más importantes ya no tenían una visión clara del país, de manera que parecía que eso estaba muy diseminado en Occidente y Estados Unidos. Trump, el demagogo clásico, eso no tiene nada de nuevo dentro de la historia de la demagogia, es otro más, es uno más. Pero lo nuevo, y lo que sí es más interesante en el caso de Trump, es lo que le pasa a la izquierda en Estados Unidos, en los demócratas. ¿Dónde estaban? ¿Qué les pasa ahora que se había producido un vacío y no podían vencer a alguien como Trump? Bueno, resultó que la izquierda se había transformado durante los años de Reagan, que el liberalismo económico de la derecha fue equiparado con el liberalismo cultural de la izquierda y había demandas de nuevos derechos individuales, de cultura, demandas también respecto de grupos de identidad particulares. La identidad personal se transformó en algo muy importante. Hubo un cambio, un desplazamiento de la estrategia política centrada en los partidos y se centró entonces en los movimientos, en las demostraciones, en el teatro político, en las manifestaciones. Una, una, una izquierda nueva, atomizada, desorganizada, que no podía ofrecer una alternativa entonces al público estadounidense. Vamos a decir que esto, lo que pedían estos distintos grupos identitarios que levantaban la voz, estaban completamente justificados, las minorías, los gays y los otros grupos. Sin embargo, este foco lo que no hizo fue incorporar partes de una mayoría más grande de estadounidenses, que eran principalmente blancos, clase media, clase trabajadora, religiosos y patriotas. De forma que en nuestra política se abre una brecha cultural, de manera que no solo tuvimos una política con distintas visiones de la economía y de gobierno, sin duda, sino que dos visiones en competencia de la cultura. Y estas guerras culturales es lo que define la política estadounidense. Se partió en la década del 90, pero vuelve y domina entonces todo lo que sucede en el país hoy día. Y la política identitaria, entonces es parte de todo esto. Eso se traduce en una redefinición de la izquierda estadounidense. Ya no es una, no se preocupa principalmente con tomar el poder, con gobernar, sino su intención es trabajar en transformaciones culturales dentro de las instituciones que controla, que no son instituciones políticas. Por el momento, no solo en el gobierno nacional. Significa que después de la elección, los demócratas apenas controlan Washington en la elección de Biden.
a nivel de Estado, que es muy importante en Estados Unidos, la derecha es completamente dominante. Pero por otra parte, la izquierda cultural es completamente dominante en áreas de educación, en entretenimiento, la parte editorial, la prensa, publicidad, la profesión legal. Todas estas cosas están dominadas por personas de la izquierda. No cualquier izquierda, sino una izquierda de clase alta, privilegiada. Y entonces es como si la derecha y la izquierda ahora están peleando guerras distintas, dos guerras, y en una domina la izquierda y en la otra domina la derecha. Pero, pero por esto es imposible que alguna de las fuerzas capturen el país y desarrollen una visión. Por lo tanto, esto ayuda a explicar de alguna manera la confusión, esta falta de objetivo y también la intensidad de los odios. Es decir, fuera de ello, uno tiene, en la parte cultural, uno tiene lo que llamamos, hay una cancelación, no sé si hay un equivalente en español, podemos hablar más de esto en las preguntas y respuestas, pero es omnipresente en la sociedad estadounidense hoy día. Principalmente consta de ataques en línea sobre aquellos que tienen visiones no permitidas, sobre política identitaria, especialmente la política racial, sexual, y se está haciendo mucha presión los profesores, otros empleados, alumnos en empresas. También hay un esfuerzo más significativo para borrar de la memoria histórica hechos del pasado que, que pensaban que no tenían la razón hoy día y no la tienen, pero, pero están echando abajo monumentos. Es debatible si es bueno o malo, pero está llevando a la reescritura de la historia de Estados Unidos y la enseñanza de una nueva historia de Estados Unidos que en esencia se ha limpiado moralmente para denunciar a aquellos que en el pasado se pensó no eran políticamente correctos y poner, poner, poner de manifiesto a aquellos que no fueron, que no estuvieron en la primera línea en tiempos anteriores. Hay dos eventos que ilustran de manera bastante evidente hacia dónde nos ha llevado todo esto en Estados Unidos. Uno es, por supuesto, el ataque, el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero pasado. Y el otro, las manifestaciones masivas después del asesinato de George Floyd, el afroamericano, a manos de la policía de Minnesota el verano pasado. En mi opinión, y creo que ahora se ha visto confirmado que las manifestaciones por Floyd eran, van a ser más históricamente significativas que los ataques al Capitolio. Voy a tratar de explicar por qué. Vamos a decir primero que las manifestaciones... A ver, de alguna manera cambió mi punto de vista, de acuerdo a como lo expresé en el libro. En particular, respecto de la capacidad de esta política identitaria de movilizar a las personas que no pertenecen a estos grupos identitarios necesariamente. También he visto, hay cosas que no eran evidentes para mí en el pasado. Ahora, las manifestaciones que se basaron en reclamos identitarios atrajeron a cientos de miles de personas blancas, que no eran afroamericanos, se movilizaron en las calles. Desde un punto de vista eso se puede ver como, bueno, gente que sale para protestar sobre una injusticia y querían
proteger a los otros ciudadanos que no se sentían interpretados en términos de raza, pero de hecho ha llevado a una verdadera crisis de conciencia en, en la América blanca, en la América, en los Estados Unidos blanco educados, los afroamericanos respecto a la distinción de la historia negra, la experiencia negra y respecto de la importancia de la identidad negra en lugar de las identidades raciales. Entonces algo ha cambiado y ha cambiado de manera muy rápida. Me da la impresión que los blancos están aprendiendo algo, están dispuestos a aprender algo, creo yo. Ha habido una urgencia de todas partes de que la experiencia de los negros sea más importante en nuestra conversación cultural, particularmente en la educación. Esta noción de esta acción afirmativa que en Estados Unidos significa que hay un esfuerzo para tratar de reclutar minorías que de lo contrario no podrían ser contratadas o que no tendrían las mismas calificaciones para poder aumentar la representación y construir una clase media negra. Este principio se ha aplicado a todo en la vida de Estados Unidos. La televisión, las películas han cambiado de manera radical, el teatro ha cambiado de manera radical en el último año. De repente da la impresión que sencillamente, ya sea, es cuestionable o de mal gusto tener un programa de televisión, una película que no tenga muchos personajes de raza negra. De hecho, la Asociación de Cinematográfica de Los Ángeles, la que entrega los Oscars, ha dicho que ya no va a considerar películas como mejor película, para el premio a la mejor película, que no tengan una representación de raza negra que sea significativa. También lo vemos en la publicidad. De repente, las caras más comunes en la publicidad son caras negras y el impulso detrás de esto es básicamente who haven't appeared in American. que tienen que parecer personas estadounidenses y no simplemente lo que se llama la situación negra típica, sino más bien pasando por la vida, tratar de comprar una casa o un auto. Es un cambio importante. Y también se refleja el tipo de pánico por parte del Estados Unidos corporativo, que siente que debe mostrar su buena fe ante estos eventos de manera tal de que no los cancelen, de que no los funen. Así que hay una mezcla muy interesante. Eso es algo que es impresionante, pero por otra parte también hay otro fenómeno para mí, y espero que podamos hablar sobre ello en la conversación posterior, es que el asesinato de George Floyd llevó a manifestaciones significativas a lo largo del mundo. Yo no creo que nadie hubiese esperado eso. Y no es solamente en países que habían tenido experiencias de colonialismo de África o que fueron colonizados, o incluso en países que hubieran tenido poblaciones significativas minoritarias. Ustedes bien saben que hubo manifestaciones en muchos países de Sudamérica y también en la India, en Japón, en Nueva Zelanda, también en Sri Lanka, en Taiwán, Turquía, en Armenia e incluso en Kazajstán. Eso es un desarrollo verdaderamente impresionante que me parece tiene importancia. Y gran parte de estas manifestaciones fueron oportunidades para protestar en contra de la brutalidad policial en cada uno de esos países o de protestar contra la brutalidad también de parte del gobierno. Pero también creo que refleja una conciencia identitaria creciente en el mundo, sobre todo entre las poblaciones jóvenes. Los jóvenes a lo largo del mundo están tomando temas identitarios más serios.
más seriamente está esto empezando a definir su cultura política. Hace no tanto tiempo me di cuenta que la bandera más reconocible en el mundo después de la de Estados Unidos a nivel internacional es el arco iris del movimiento LGBT. Prácticamente no hay un kilómetro cuadrado en el mundo donde no haya alguien que no reconozca esa bandera. Eso de por sí debe ser un desarrollo verdaderamente significativo en la política y cultura a nivel internacional. Ahora, esto no solamente tiene que ver con la americanización, si se quiere, porque hay cosas que están ocurriendo de manera espontánea y no podemos explicar esto solo en Estados Unidos, porque si fuese así, no hubiese prendido en otros lugares, como en Kazajstán, si es que no hubiese razones en cada una de esas sociedades que haga que los jóvenes se identifiquen con la política identitaria. Y hay tres cambios y probablemente más, pero al menos tres que yo soy capaz de ver, y uno de ellos es simplemente el individualismo que viene de la mano con la economía moderna, el capitalismo moderno y las políticas neoliberales. Que los jóvenes piensan no se consideran ellos mismos como parte de una clase o miembros de un partido político, sino más bien que se ven como individuos que se definen a sí mismos en términos de su identidad personal y su identidad política. La segunda es la globalización de los símbolos culturales instantáneamente por parte de los medios y las redes sociales. Lo que aparece en un país como un símbolo aparece en otro país al día siguiente. Lo tercero, y ahí voy a detenerme, es que yo creo que la globalización, o más bien una reglobalización de conflictos ideológicos en la política mundial. Transnational political struggles Ahora, las luchas políticas transnacionales no son algo nuevo. Quiero decir, uno puede remontarse a las guerras religiosas en Europa del siglo XVI, donde vemos ideologías religiosas que compiten entre ellas, que se mantienen por redes a lo largo de distintos países en lucha la una con la otra, fuerzas católicas y ideologías católicas en muchos países que estaban unidos y que luchaban contra los protestantes. Y por supuesto sabemos que en el siglo XX se trata justamente de política transnacional, la ideología global, socialismo, comunismo, fascismo y democracias liberales. Y yo estimo que una de las cosas que no hemos destacado es cómo este aspecto global, del conflicto ideológico, en 1999 establecía que no había ningún marco particular para esos conflictos internacionales cuando esas batallas entre el socialismo y el comunismo terminaron desapareciendo. Y uno pensaría que luego la política se revertiría y que cada uno de estos países tendría su realidad local. Sin embargo, me parece lo que hemos visto, y aquí estoy más bien especulando un poco hacia el futuro, es que los conflictos ideológicos globales están siendo reconstituidos actualmente. Por el lado de la derecha, tenemos condiciones que se parecen mucho en muchos países donde tenemos falta de educación en cierta clase, con vulnerabilidades económicas, con esta nueva economía, y también personas que tienen visiones tradicionales sobre la cultura, sobre la familia, sobre la religión. Aparte de esto, tenemos otra clase global de líderes y emprendedores que tienen sus propias redes, sus propias ideas.
Y por el lado de la derecha, estas redes transnacionales son redes entre populistas en Estados Unidos, sin duda, en Europa, Nueva Zelanda, Australia. Hay redes transnacionales de personas de la derecha radical que conversan entre sí actualmente. Y en Internet también se puede ver el desarrollo de una política, de una red de política identitaria entre jóvenes que consideran que eso es la nueva frontera política. Y entonces, esta falta de conexión entre la cultura política se ve en otros lados porque hay una lucha política que parece que en muchos lugares se está ganando a la derecha y una lucha cultural que pareciera que la izquierda está ganando en muchos lugares. Y me parece que eso es donde nosotros debiéramos poner el foco en términos del desarrollo de nuevas políticas actualmente. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Por supuesto que nadie lo sabe, pero para mí eso es sumamente impresionante y me llama la atención que a partir del siglo XX estas dos formaciones ideológicas están las dos ligadas al liberalismo. Y con eso paro para que me hagan consultas. Varios avances. Vamos a empezar con Isabel Alninat, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Ibáñez. Va a ser la primera pregunta y luego seguirá Arturo Fontana. Isabel. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, profesor Lila, por su reflexión. Es interesante, sobre todo que va más allá del libro que comentaba, ya ha planteado algunas interrogantes que muestran la globalización que ha tenido el fenómeno, y quiero quedarme en un punto ahí, porque usted, profesor, se ha referido, ¿no es cierto?, a tres posibles causas o factores que han incidido en esta globalización, y yo quisiera preguntar además si hay una cuarta cuestión, y que tiene que ver con el decaimiento, en algunos lugares crisis también, del concepto de democracia representativa. Porque es un fenómeno que se observa, por supuesto, en América Latina, pero también, ¿no es cierto?, en países de Europa con mucha intensidad, y que tiene que ver con este cuestionamiento a las instituciones propias o más clásicas del liberalismo, y especialmente el concepto de representación política. Entonces, usted hablaba de esta distancia que se genera, y quizás un lugar donde por naturaleza se encuentran estas distintas posiciones políticas y concepciones, sobre todo ideológicas, es en una institución como el Parlamento o el Congreso, y pareciera ser que es la institución más desprestigiada, independientemente del país en el que uno se encuentre, al menos en el mundo occidental, ¿no es cierto? Entonces, ¿cree que también esta discusión sobre el tipo de democracia, la intención de incluir mayor mecanismos de participación directa o de democracia directa, influye en esta quizás distancia entre los ámbitos culturales y, por supuesto, en esta idea de una representación identitaria con mucho más fuerza? Thank you for A that. ver, muchas gracias por esa pregunta. Sin duda que es algo que yo no había considerado. Estas son observaciones que yo he considerado últimamente, pero no los he conectado con muchas cosas, entre ellos lo que usted me acaba de mencionar. Hay distintas causas de este decaimiento de nuestras instituciones de representación. Por ejemplo, una reducción en la legitimidad por parte del público. Pero me parece que es crucial que la democracia representativa no es una participación individual. Lo que es crucial es que haya participación por parte de los partidos, que los gobiernos se legitiman cuando un partido en particular tiene una visión de lo que quiere hacer, y esa visión
es atractiva para una mayoría del país y luego ese partido es capaz de establecer todas las condiciones para lograr ese fin. Pero es la decadencia de nuestros partidos políticos y de las ideologías detrás de ellos que es el eslabón que nos falta acá. Cuando yo veo a los partidos de izquierda y de derecha en Europa hoy en día, no estoy muy informado de Latinoamérica, pero sin duda que en Europa es sumamente difícil ver dónde realmente radican las diferencias. Y hay un par de razones detrás de esto. Los partidos políticos en realidad son legados de los del siglo XIX. Por la parte de la izquierda vienen del legado de las ideas socialistas y por la derecha, yo diría, del pensamiento liberal en el sentido europeo y sudamericano. Y esas tradiciones ideológicas están agotadas realmente. Y pareciera entonces que los partidos no solamente son incapaces de diferenciarse, sino que simplemente están liderados por personas con motivaciones personales. Son incapaces de poder abordar los problemas sociales que tenemos y en parte porque no tienen un programa, pero en realidad lo que les falta es que estamos en una situación política nueva con una globalización internacional y enfrentamos problemas para los cuales nadie tiene las respuestas. Y cuando nadie tiene ni siquiera una respuesta plausible a los problemas que enfrentamos, no es entonces sorprendente que la democracia representativa empiece con una decadencia. Gracias, profesor. Arturo Fonten. Muy buenas tardes, ¿Qué muchas opinas? gracias. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto estar contigo, Isabel. Y un verdadero privilegio tener la oportunidad, profesor Lila, de oírlo y verlo, pero además de verlo dando pasos nuevos, entrando en un terreno distinto de lo que ha publicado y planteando el efecto político que tiene o puede tener las políticas de la identidad en la forma que acabamos de oír. El efecto no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Me parece muy interesante ese punto y la idea de que hay una victoria, por lo menos en el campo de la cultura, de las políticas de identidad. En ese sentido, me gustaría llevarlo a ese brillante ensayo suyo que se llama Sobre la indiferencia, publicado en el año 2020, un ensayo hecho en la tradición de Tocqueville, donde hace una crítica de la política y de la identidad en el mundo cultural, y en especial en el mundo literario. Usted llega a decir que los comités que dan los premios prefieren juzgar las características físicas y la historia personal de los escritores que juzgar la calidad estética de sus obras como tales. Y luego hace un alcance acerca de la naturaleza de las obras literarias. Y esto último en particular, como novelista, me interesa mucho. Me interesa su visión de la literatura. Cito sus palabras en el libro. La literatura, dice usted, y las artes no son sostén de la larga marcha hacia la redención nacional. Nada tienen que ver con darle voz o contar nuestras historias o celebrar los logros de alguien o de algún grupo. Esto es confundir el arte con la promoción publicitaria. La contribución de la literatura y del arte a la moralidad es, dice usted, indirecta. Su poder es recordarnos de la verdad, que es que somos un misterio para nosotros mismos, como dijo San Agustín, que lo dijo por ahí en las Confesiones. Mi pregunta sería invitarlo a desarrollar un poco esta idea de la literatura, el cine, las artes en relación al misterio que somos y por qué las políticas de identidad podrían amenazar el ejercicio de las artes y de la cultura. Yes, thank you very much. I'd like to mention that. A ver, muchas gracias. Primero debo decir que el ensayo tiene una traducción en letras libres, así que ahora está disponible en español. Pueden leerlo ahí, sino que además es una revista maravillosa, por cierto, les digo. Pero sí,
El ensayo está motivado en sus inicios por una preocupación por lo que ocurre en la sociedad estadounidense cuando la autonomía de las artes se ve bajo ataque. Ours is a very democratic. Tenemos dos cosas. Por una parte, un país muy democrático con una democracia más bien en descenso, es decir, hay sospechas de cosas que parecen demasiado elevados, que no todos pueden compartir. Y por otra parte, somos un país evangélico. Los que saben sobre la historia de Estados Unidos, es bastante común escuchar sobre los grandes aperturas de los ojos donde ha habido despertares de los evangélicos con visiones de vírgenes, que tienen la intención de hacer que nuestra sociedad sea más religiosa y a su vez más conservadora. Lo que ocurre entonces en nuestros tiempos, creo yo, es que esa energía evangélica en un entorno secular se encuentra ahora en el mundo de la política. Y entonces lo que vemos en la era de la política identitaria es, por una parte, un deseo de politizar esas ideas dentro de esos grupos y, por otra parte, también hacerlo para una visión particular de la política. Y la otra motivación, si me permiten ser honesto, es que los estadounidenses se traten de evitar la parte difícil de todos los problemas que nos genera el arte, porque el arte hace que los estadounidenses se sienten incómodos. Más bien, el placer hace que los estadounidenses se sientan incómodos. Puede ser el placer de las artes, el placer de comer, el placer del sexo, nos hace incómodos porque no podemos tener una postura moral ante ello y pone en peligro el derrumbe de algunas otras categorías. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que estas dos cosas están empezando a unirse y los enemigos de la autonomía del arte ahora tienen una tremenda herramienta que es de exigir que las artes se genuflecten ante los ídolos políticos del momento y de no hacerlo, se cancelan o se les funa. Entonces, lo que yo propongo es, ¿qué hace uno ante ese tipo de situación? Por una parte, nosotros tenemos que hacer un llamado, tenemos que identificar al menos qué es lo que está ocurriendo. Cuando uno lee, por ejemplo, los premios literarios en Estados Unidos, ha pasado a ser absolutamente sin significado, porque la principal determinante para poder hacer entrega de estos es garantizar no solamente que por una parte los grupos sexuales y minoritarios se vean efectivamente representados, sino también se les promueva, porque parece que la labor es promover, como usted dijo en la cita, aquellas personas que cuentan sus historias. Y la literatura comienza cuando uno toma una historia y la transforma en arte. La noción de que el arte puede no preocuparse con este surgimiento moral, por supuesto que hay distintas realidades, pasa a ser algo sumamente sospechoso actualmente, porque parece que simplemente uno está defendiendo los privilegios de aquellas personas blancas con buena educación, cuyas voces desde su punto de vista más se escuchan. Y también hay
distintos escritores, excelentes, muchos de ellos, que debiéramos leer porque están dedicados a su arte como arte, pero eso no es el caso que se argumenta. Los libros se deben leerse y los niños se debieran aprender sobre estos libros, sino por este enaltecer moral y político que se presenta. Eso es el momento en el que nos encontramos actualmente y por eso en este ensayo yo menciono esta indiferencia, esta indiferencia cultural. Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Qué puedo decir? Isabel, tiene... El profesor habló de religión, para quienes no lo conocen, tienen un muy buen libro que aprovecho de recomendar sobre religión y política. Y quiero aprovechar un poco la reflexión que hizo a partir de la pregunta sobre las artes, para también mostrar que el fenómeno, un poco lo que hablábamos antes, también se ha expandido más allá de las diferencias en la aproximación de la diversidad, ¿no es cierto? El tratamiento del pluralismo y de la diversidad es un desafío que los países han abordado de manera muy distintas, y para poner algunos ejemplos, en Estados Unidos se habla de este American Melting Pot, pero países como Canadá tienen un sistema o una aproximación muy diversa de qué significa la diversidad y cómo se trata el multiculturalismo, y está el caso de Quebec al interior de Canadá, y luego tenemos otro modelo muy distinto que es el francés, menos puritano, pero basado en una idea de republicanismo, ¿no es cierto? Y entonces quizás la pregunta es, ¿por qué o cómo estas distintas ideas de multiculturalismo y del tratamiento político de la diversidad de alguna manera se sigue o no termina o sigue estando marcado por una crisis cultural que puede ser más o menos aguda, o el caso del American Melting Pot en el caso de Estados Unidos, por las distintas consideraciones que usted ya ha mencionado, es quizás el epítome de un tema que está hoy día, pero que nos permanecerá. ¿Cree usted que el modelo de tratamiento de la diferencia marca definitivamente la manera de la política identitaria? Yeah, well, Sí, certainly. a ver, sin duda el tema de la diversidad social es crucial en nuestra época, especialmente estos movimientos de personas, y de manera que como fenómeno social eso tiene toda suerte de implicancias políticas. Sin embargo, cuando uno tiene una población más diversa, a nivel social hay distintas maneras de abordarla. Tú hablabas de estos distintos modelos, la asimilación, en lugar de permitir más autonomía cultural, todo tipo de modelos que tienen para pensar la sociedad. Pero cuando se trata de gobernar la sociedad políticamente, esa diversidad puede ser una barrera para desarrollar una mayoría gobernante, porque la democracia no es la democracia no es representación, la democracia es gobernar, es gobierno, es instituir programas. Y queremos que las personas se sientan representadas en el proceso, pero para poder gobernar, no solo por un fin en sí. De manera que el multiculturalismo, que es un hecho, no es una idea, es un hecho, plantea todo tipo de desafíos políticos. Por la parte cultural, lo interesante es que el multiculturalismo abre una cantidad increíble de posibilidades para descubrir literatura, arte, la historia de todo tipo de países, civilizaciones actuales y del pasado. Es muy bueno estar vivo hoy día cuando todas estas cosas se están transformando en parte de la discusión diaria.
La paradoja en la situación de Estados Unidos, que no es el caso de otros países, es que los estadounidenses somos muy provincianos. Entonces, si vemos la revisión la evaluación de libros en español, en italiano o en francés, una de las libros se están traduciendo, que no es el caso de Estados Unidos. Muchos de los libros se traducen en otras partes. ¿A qué nos referimos los estadounidenses cuando hablamos del culturalismo en la cultura, en las artes? A lo que se refiere no es que tenemos cosas que aprender del resto del mundo que podrían desafiar nuestras visiones de democracia y que nuestras visiones sobre valores fundamentales, sino más bien necesitamos interpretar el resto del mundo como si fuese Estados Unidos. De manera que la literatura de otros países se explora para encontrar historias que calcen, que se adecúen a esta nueva identidad multicultural. No que la desafíe, aun cuando hay países y civilizaciones que no solo son hostiles, sino que también ofrecen alternativas. Los estadounidenses no se sienten cómodos considerando alternativas a la democracia o al capitalismo. De manera que busca en las artes, en la literatura mundial, esas ideas cómodas. Ahora, como el mercado estadounidense es tan importante en la literatura y en las artes en general, los artistas, los escritores extranjeros han adaptado lo que hacen para el mercado estadounidense. Por lo tanto, uno ve esta literatura mundial, entre comillas, que es muy homogénea. Porque todo el mundo está tratando de escribir la literatura, la novela de donde viene. Ahora, una última cosa sobre la diversidad. Lo que sorprende de los jóvenes hoy día es cómo hay una falta de diversidad. No importa dónde vivan hoy día, todos andan con su teléfono en las manos. Todos escuchan la misma música. Todos escuchan las mismas ideas políticas sobre identidad, sexualidad, raza. Nunca los jóvenes han sido más similares en la historia del mundo que hoy día. Pero lo único que hablan es de diversidad, como si la diversidad entonces se ha transformado en una suerte de signo. No es la mejor forma de escribirlo, pero en algo vacío. Es una especie de fantasma. Fantasma porque no se ve reflejado con la creciente homogenización de la cultura mundial, especialmente entre los jóvenes. Profesor, pero ¿no será al revés? ¿No será que precisamente porque hay una homogeneidad tan grande, sobre todo en la juventud de todas partes del mundo, que como usted bien describe, se visten igual, andan con los mismos teléfonos, ven el mismo tipo de cine, ven el mismo tipo de consumo cultural, de usos, de productos, y esa homogeneidad que es la globalización de estilos de vida, ¿no será que eso mismo produce la necesidad de buscar marcas identitarias y pertenencias de grupos? Porque precisamente estamos en un mundo que de otra manera es muy anónimo, porque estos movimientos identitarios son grupos, de alguna manera son grupos lastimados, hablan desde una herida, ¿no? Expresan una cierta queja que muchísimas veces es sumamente justificada, pero se busca el reconocimiento de una colectividad, de una identidad colectiva de algún modo amenazada o castigada. Y ese reconocimiento por parte de los demás es una búsqueda, es vista y vivida, y es una búsqueda de dignidad. Y eso parece como consustancial al mundo de nuestro tiempo, y parece como parte de la globalización, como que la globalización incluyera estas necesidades de pertenencias colectivas, también globales, de un modo más intenso que en otras épocas donde había tanta diferencia, por ejemplo, entre un país y otro. En otras palabras, ¿cree usted que esta política de identidad tiene alguna posibilidad de agotarse en nuestro tiempo, o es más bien algo con lo cual tenemos que contar?
que es parte de nuestro mundo y hay que buscar un modo de que esto se incorpore bien a la democracia representativa y permita el buen gobierno, pero no es algo que podamos pretender que se vaya a superar o a dejar de lado. Yeah. I don't know how to answer that question No 'cause sé it's cómo a- responderte, porque es algo que me planteo yo mismo, pero me interesa lo que dijiste al principio, porque no one has yet tried to nadie todavía the ha tratado de ver la psicología consciousness, de la conciencia identitaria hoy día, especially among young, especialmente entre los jóvenes. that is plumb the psychology Es decir, of la it psicología de una manera imparcial, because there are many paradoxes in it. porque hay muchas paradojas. One of them is Una that de ellas es que young people and los all jóvenes, of us, but especially young todos people, nosotros, feel pero los more jóvenes isolated, se sienten cada vez más aislados, isolated from aislados their de, their families, their de sus countries. familias, sus países. There's a kind of anomie Hay una that they anomia experience. que experimentan. Everything moves very quickly. Todo se agota rápidamente, es una sociedad líquida. ¿Cómo se define uno en esta suerte en este tipo de situación? De manera que en cierto sentido, Invent for yourself eh, eh, para uno, out of nothing. uno tiene que inventarse de la nada Kind of your la concepción de la identidad will que give you some nos solidity. dé una cierta solidez, que nos dé, I don't know, a kind of no sé, una suerte de brújula, por lo menos así lo veo yo. the identity Entonces, policy la política identitaria tiene dos lados. Por una parte, tiene mucho que ver con el individuo, pero por la otra, it's actually a search for efectivamente, es una búsqueda de pertenencia a grupos más grandes, que es a lo que tú apuntas, creo yo. Y entonces, no one is nadie esto un artista tendría que hacer esto. No creo que sea un psicólogo profesional, pero capture tratar de capturar this new esta mindset nueva mentalidad que hay que tiene mucho sufrimiento, que tiene mucha oscuridad detrás. Creo que no, pero tú tienes una tarea, no solo yo. Quería comentar que ahora nos vamos a ir a uai.cl. Let me say that we are now moving to uai.cl. We'll continue our conversation in uai.cl. I have a question, if Isabel will allow me, on the stories, the big stories behind the ones in Future Liberal. Probably because of your background as a historian of ideas, you show the two stories that moved the US politics during the 20th century and all the way up to 2016, as you say. This story, this narrative, have you thought of how this story, how this narrative is realized? I mean, I don't want to believe that this was just the talent of Uspert or Reagan that were managed to build these great narratives, ideas, these big stories. I believe there are social facts, cultural facts that will come together until there comes the time that there's a politician or a group of politicians that build this story, this narrative as a group and therefore show the path for the next 50 years. I see now that there is a void, a vacuum, as you said, and this will explain that this is representative democracy in a way. But and we have the identity politics, which prevails, which it seems that it's taking the whole of the action, the whole of the whole political scene. So, how do you see a way out? How do you build an alternative? What elements should come into play so as to create a political sense that is much wider, way beyond identities or this tribal search for identities?
I know this is a titanic task, but where to begin? Yeah, well, one doesn't begin by setting out to do just that. That these dispensations arise, as you say, out of a number of factors. And though it's interesting, I think we tend to underestimate the role of individuals in this, individual leaders. There's a prejudice, a deformation, professional deformation in the social sciences to always look for social causes and to downplay the role of particular individuals. Reagan as an individual was significant. Without Reagan, a lot of this would not have happened. And the same with Roosevelt. It's not as if social forces create an individual. It requires an encounter of, a man with a moment, as they would say, right? But all one does, if one looks at the history of these things, for instance, the Roosevelt dispensation, that came out of a lot of intellectual labor at the beginning of the 20th century among the so-called American progressives, where they were thinking about social policy, they were thinking about the nature of democracy. And so what happens, I think there's several factors that come together. One is there's some kind of change in society. And finally, people who have been doing intellectual labor for a long time suddenly find themselves in a position to where they can develop ideas that bear some relation to that new situation, or at least that people feel it, and that that all happens at the same time that an individual, a catalytic individual, whether a Reagan or a Trump, can suddenly make something happen. So for example, Reaganism did not just develop in 1980, as you said. Certainly there were social forces and all in the economy, and also government actions and their consequences. But also neoconservatism, and here I talk about neoconservatism not in terms of foreign policy, but in terms of domestic policy and politics in the United States. There was 15 years where a little magazine by the name of The Public Interest, which actually I edited for a while in the 1980s, was a kind of laboratory for new ideas about how to address social problems without the use of government. And out of that developed a network of think tanks and summer institutes, and a whole intellectual network, a subculture developed so that when Reagan was elected in 1980, this sort of hidden shadow government of thinkers immediately moved in and delivered a political program to Reagan. It was quite literally a book. It was put together by a foundation called the Heritage Foundation, where all these ideas had been floating around for 15 years, were put into policy papers and given to the government, and those who were appointed started doing these things. That's an unusual situation. But it's not as if one sets out to do this. All one can do is do one's labor, and that's to try to address the present situation, try to make one's way one step at a time, and hope for the best. Que pase lo mejor, sencillamente. Yo quería volver un poco atrás porque Arturo, ¿no es cierto?, y hablaba de esta soledad que se puede sentir en este mundo tan globalizado, ¿no es cierto?, y cómo quizás estos grupos identitarios son una respuesta a ello. Y la pregunta es si no era anteriormente que esos grupos se encontraban en los partidos políticos. Puedo volver hacia atrás, ¿no es cierto? Y si justamente lo que conversábamos al principio de este intercambio, ¿cuál es el rol de los partidos políticos? Si son los partidos políticos los que de alguna manera se han desentendido de los nuevos fenómenos sociales, y entonces parece que esa búsqueda de un proyecto colectivo
y de una idea de construcción de país, hay que buscarla entonces en otros grupos. Especialmente lo digo en el caso de Estados Unidos, en que me parece que todo esto además está muy marcado por el gerrymandering y el efecto que eso ha producido en los dos partidos de buscar políticas, ¿no es cierto?, muy identificadas con ciertos electores específicos. Yes, I'm not sure what the question is in that one. Sí, pero no sé cuál es la pregunta en realidad. Que al igual como lo vemos en Chile, entre un distanciamiento de los partidos con nuevos fenómenos sociales, lo que hablábamos al principio de la conversación, el Partido Demócrata y el Partido Republicano también, al verse separados de los nuevos fenómenos sociales, han de alguna manera la gente ha buscado su representación en estos otros grupos y cuánto influye el mismo sistema electoral en ellos. Porque los partidos están muy marcados por el sistema electoral que los gobierna. En el caso de Estados Unidos, nuevamente el gerrymandering. Yes, yeah, yes, I mean, I think... Sí, ¿qué puedo decir? Si entiendo bien lo que estás tratando de decirme, ha habido una migración de actividades alejándose de los partidos políticos hacia otros movimientos sociales, otras organizaciones que permiten también esa representación. Eso sin duda que soy capaz de identificarlo. El problema es que hay gobiernos. Cada año se establecen impuestos. Todos los años alguien está a cargo del ejército y decide si se van a reclutar más soldados, si se va a guerra o no. Es decir, el gobierno es algo que ocurre. Y si la política es simplemente una representación y uno deja de lado el proceso político, deja que alguien más gobierne. Y la política se trata de gobernar. Punto. Entonces, lo que me preocupa sobre esta migración que tú haces referencia es que ¿por qué se pueden sentir satisfechos? Porque esto ni siquiera aborda el tema del rol decisivo del gobierno. Entonces, lo que yo deseo es que toda esa energía se enfoque hacia el desarrollo de nuevos partidos políticos, nuevas ideas, pero con un foco en el sistema político y un foco en la búsqueda del poder. En los 60, en los 70, todo el mundo hablaba sobre la búsqueda del poder, como fuese, pero se trataba del poder político. Y esta migración, alejándose de esto, no ha sido bueno para la democracia y tampoco ha sido bueno para la izquierda. Pero ¿cuánto de eso ha sido porque se ha movido hacia una tendencia de usar mucho más las cortes y menos, ¿no es cierto?, el debate en el Parlamento? El caso del aborto, el caso de matrimonio igualitario, estoy poniendo casos que han sido decididos por la Corte Suprema en Estados Unidos más que en el Congreso. Yes, no, that's the Absolutamente, y ese es un vínculo crucial, porque la forma como los grupos identitarios en Estados Unidos pueden directamente impactar las acciones del gobierno es a través de tribunales. Pero los tribunales no son instituciones representativas y los problemas o los temas políticos sí pueden ser de derechos, pero gran parte de estos problemas tienen que ver con negociaciones, con poder ganar una cosa a costa de otra. Todas esas cosas debieran estar ocurriendo en el Congreso, en Parlamento y en el Senado de los Estados Unidos. Pero la legalización de la política va de la mano con este concepto de la política identitaria y eso no es democracia. Mark, una de las diversas críticas que tú planteas a la política de identidad, que a mí me dejó pensando, una de las que más me afectó a mí es una que la pones más o menos así en tu libro.
estamos en una sala de clases y la conversación debiera empezar de esta manera. Creo en A y este es mi argumento. En lugar de eso, debido a la política de identidad, la discusión toma otra modalidad. Dices tú, hablando como X, me ofende que tú digas B. Esto tiene sentido, dices, si crees que la identidad determina todo. Esto significa que no existe un espacio imparcial para el diálogo, ¿no? Los hombres blancos poseen una cierta epistemología, las mujeres negras otra, etc. Entonces, ¿qué se puede decir? Reina el tabú. Estoy parafraseando más o menos lo que tú dices. Es decir, en otras palabras, tu tesis es que si alguien habla desde su identidad, ya no valen razones, la cuestión es moral, mi identidad, posiblemente mi identidad como víctima es suficiente y eso me da a priori la razón moral. Pero por otra parte, afirmas tú que los estudiantes en estos mismos campus, en esta misma lucha cultural, se les está enseñando que la identidad no existe, que la identidad de género no es algo fijo, que todo es infinitamente maleable. Este sería, dices tú, el enfoque francés. Supongo que te estás refiriendo a Foucault. Pero si es así, si las identidades son fluidas, son constructos, son cambiantes, son maleables, como piensa Foucault, no es forzoso que esas identidades se planteen desde una identidad moral. O sea, debiera ser más bien lo contrario. Entonces, lo que destruye el piso común para la discusión no es tanto la cuestión de la identidad como tal, pareciera, sino que plantear la deliberación como un choque entre identidades morales fijas, inamovibles, donde uno es y será la víctima y se le adjudica al otro, al interlocutor, ¿no es cierto?, la identidad fija e imborrable del victimario. Entonces, puesto en otros términos, no me juzgues por mis razones y actos, sino que júzgame por quien yo soy. Ese sería el argumento. Yo soy un alma bella y tú no. Parecería que es más bien esa la actitud que bloquea el diálogo, más que el hecho de una identidad escogida, asumida y revisable. ¿Cómo ves tú esto? Yes, well, you summarized my argument. Bueno, ha resumido mi argumento sumamente bien. Ese ha sido justamente mi argumento. Ahora, lo que me gustaría centrarme en lo que tú dijiste es, si es que entiendo bien, es algo que es esta paradoja, ¿verdad? Que en las ideologías sobre las identidades hoy en día hay un cambio, hay algo que se da por sentado, algo que no se puede cambiar y por ende debiera respetarse justamente por esa razón, o una identidad de algo que se escoge y por ende debe respetarse, porque mis opciones deben respetarse. Pero la identidad se pierde en este juego de un argumento unas veces y el otro argumento en otras ocasiones. Por ejemplo, en estas discusiones, por un lado, a ver, los jóvenes dicen, sobre todo Judith Butler, ¿verdad? Que también entiendo está traducida al español, que el género no es sexo y que el género es maleable. Ok. Entonces, eso me deja con la idea de que, en sus palabras, puedo hacer del género lo que yo quiera, tal como a mí me guste y deben respetarlo. Ok, digamos que lo entiendo. Pero, por otra parte, hay argumentos que dicen que uno físicamente debe hacer la transición de un género hacia otro porque mi verdadero género es distinto al que me asignaron al momento de nacer. Bueno, entonces el argumento es que yo sí tengo un género verdadero que se me asignó y por eso me siento incómodo con mi cuerpo. Por eso es que yo debo hacer la transición o debo vestirme de forma distinta.
Y ese argumento también tiene sentido. Lo que no tiene sentido son los dos juntos. right? Esa es la paradoja. Mm, Yeah. And yes, exactly. Exactamente, es la paradoja. But it's Y, politically expedient eh, to have eh, both of these pero arguments políticamente es muy útil tener los dos argumentos disponibles dependiendo de la situación. Pero cuando yo converso con los alumnos sobre esto, ellos no ven la paradoja hasta que uno la señala y luego dicen en realidad no lo había considerado. Y no es que yo trate de cambiar su punto de vista ni nada por el estilo, pero sí es una pregunta genuina, dado estos debates. Y es un problema un poco más amplio de la política identitaria, porque por ejemplo, digamos que provenimos de una familia judía. Bueno, normalmente o con frecuencia vamos a escuchar que he decidido no identificarme como judío por distintas razones, como si eso fuese una opción. En cambio, en otras situaciones, alguien más podría decir, esto no es algo que yo haya escogido y se debe respetarme por eso, se me debe respetar por eso y justamente como no es algo que yo elegí y simplemente es un hecho, yo tengo cierta obligación hacia la comunidad judía y hacia el estilo de vida de los judíos, la diáspora, etcétera. Pero si solamente escogemos y no tenemos responsabilidad, pero en cambio, si uno está enraizado en algo, sí, podría decir que sí. Ahora, no es necesariamente una búsqueda de responsabilidad, es lo que predomina el día de hoy. Un momento como para una o dos preguntas más, no sé, Isabel, sí. No, muy corto, porque el libro fue escrito, ¿no es cierto?, dirigido al Partido Demócrata, como establece en el libro, o a la progresismo estadounidense, es difícil de traducir exactamente los términos, ¿no es cierto? Justo en la elección Hillary, Donald Trump, y de alguna manera hoy día el Partido Demócrata se encuentra en una situación muy distinta a la que se encontraba en ese momento, y la campaña electoral del actual presidente Biden también fue distinta, pero no del todo en estos términos, ¿no es cierto? Entonces la pregunta quizás es, ¿cómo juega este libro hoy? Si se volviera a escribir, ¿es la realidad del Partido Demócrata tan marcada en estos términos como lo estaba al momento de escribir este libro? ¿O se notan ciertos cambios de tendencia en su interior? I'm glad you asked that. I wanted Me alegro mucho que hayas preguntado eso, porque de eso justamente quiero hablar. Déjenme partir diciendo que los observadores internacionales a veces se encuentran difícil de creer, y eso es que el presidente de Estados Unidos no es una persona poderosa. El poder está tan disperso entre las distintas entidades y agencias de Estados Unidos. Presidente, el Congreso, y en el Congreso hay dos cámaras con distintas funciones, además de los tribunales, además están los gobernadores estatales y también el poder judicial en cada uno y los gobiernos locales. Cuando uno habla del estado de un partido político, uno debe considerar el partido a todos estos distintos niveles. Y el presidente no es, como en algunos otros sistemas, el jefe del partido político. El jefe del partido político probablemente es alguien que ha sido asignado simplemente para las actividades administrativas, pero las estructuras hoy en día simplemente son como elefantes en la sala y cada uno de ellos quiere ser presidente y se elige a uno, ¿verdad? Pero esa persona no necesariamente tiene el mandato de gobernar en función a ciertas cosas de su partido en particular, mucho menos en el gobierno general. Habiendo dicho eso, la idea, lo que quiero decir es que la elección de Joe Biden es insignificante para el desarrollo de la historia.
Y primero, intrínsecamente, porque claro, todo tiene que cambiar, pero también porque los demócratas, a pesar de Trump, no fueron capaces de ganar una mayoría en las dos cámaras del Congreso o tienen una mayoría en el Senado que es muy, muy pequeña, que es inoperante por distintas razones, por distintas reglas. Así que el Partido Democrático no es lo que era. Y al nivel de los gobiernos estatales, el Partido Republicano está con mucho más control de muchos otros, de muchos estados. Las gobernaciones las controlan, también la rama legislativa, incluso al momento de implementar políticas a nivel nacional, ellos dominan. Entonces, Biden no es terriblemente fuerte en su partido, pero tampoco dentro del sistema de gobierno más general. Hay muchas esperanzas que se expresan y hay muchos periodistas que están haciendo su labor diciendo que ha habido alguna transformación dentro del partido, es un quiebre importante en la historia de Estados Unidos. No, no es así. Lo que sí ha comenzado es más bien una guerra civil dentro del partido. Y esa guerra dentro del partido no es en realidad entre dos posturas ideológicas, sino es en realidad entre aquellos que quieren una política de cultura y aquellos que principalmente, justamente esos que acabo de mencionar, creen en la política de movimientos y otros que creen en la política partidista y tratan de capturar la mayoría posible como para poder tener acceso al gobierno a nivel nacional. Entonces, la izquierda del partido no tiene una estrategia para poder volver a ganar el poder a nivel nacional. Son varias cosas simultáneamente y su comportamiento sigue siendo en la política de movimientos y no van a lograrlo si no tienen mayoría. Entonces, yo los considero, si es que me lo permitan, como los niños en la sala. En cambio, los adultos están preocupados sobre cómo en la próxima generación nosotros vamos a desarrollar un partido que tenga una gran posibilidad de gobierno para poder gobernar durante muchos años. Esa es la pelea que existe actualmente y nadie sabe cuál va a ser el resultado de eso. Arturo, ¿tiene algo último o lo dejamos? Sí, le puedo, no sé cuánto rato nos queda, pero yo quiero usar del profesor Lira, le dije que hasta las 7:30 íbamos a estar. Pero siguiendo, digamos, con el planteamiento que acaba de hacer, ¿hasta qué punto esta situación está vinculada a un hecho inédito que es que posiblemente por la primera vez vamos a tener hasta hoy, vamos a tener una potencia mundial como Estados Unidos, que realmente es una sociedad multirracial y que lo va a hacer en las próximas décadas, tal vez desde la élite para abajo? O sea, a mí me parece que ese tema racial está muy por debajo, muy subyacente en lo que se está viviendo en Estados Unidos, visto desde fuera, claro, en el sentido de que el trumpismo, por ejemplo, está muy vinculado, visto desde fuera, a una cierta sensación como de raza acosada, ¿no? Blancos, trabajadores, protestantes, o por lo menos tradicionales, que por primera vez en la historia ven que realmente esa América, que ha sido la columna vertebral de la nación, ya no va a ser más esa columna vertebral, y que ahora hay una multitud de razas, y Estados Unidos entonces, como digo, por primera vez es una sociedad multirracial, que es un experimento nuevo. ¿Cómo reaccionas a ese comentario, Mark? Yes. Sí. Y ahí hay una cosa muy importante en lo que acaba de decir, porque el porcentaje de la población
estadounidense que es afroamericana no ha cambiado mucho en décadas. Es como un 13, 14% y ha sido así durante mucho tiempo. No hay más personas de raza negra de lo que había hace 20 o 30 años atrás. La población que está creciendo es la latina y la que está reduciéndose es más bien la asiática. Lo que sí ha cambiado, sobre todo para los afroamericanos, es que a través de acciones afirmativas, a través de esfuerzos, a medida que han subido socialmente a las distintas instituciones de poder en la economía, en el gobierno, instituciones gubernamentales y culturales, tenemos una conciencia mayor, más evidente, a la cual tenemos que escuchar, tenemos que considerarla, convivir con ella como debiera funcionar, lo cual es algo muy bueno. Entonces, eso no me preocupa, pero sí hay una falsa noción de que todas las minorías no blancas de alguna forma comparten una situación. Esas personas de color que se les dice. Y por ende, los de Sri Lanka y los negros son todos lo mismo. Y la verdad es que no es así. La primera historia es esta condición de ser afroamericana, después vienen los latinos y posteriormente los asiáticos. Ahora, sí, claro, tenemos personas en estos grupos que están en posiciones de poder y tienen voz, como debiera ser, digamos. Yo no veo problema de eso desde ese punto de vista. Hay personas que están muy entusiasmados con esto. El problema proviene con esta conciencia de la gente blanca en una población que se ve más reducida y también los pueblos originarios. Pero hasta cierto punto esto ha sido causado, o más bien provocado, no causado, sino provocado por el foco en los blancos dentro de los grupos minoritarios y la política identitaria. Las personas practican la política identitaria, quienes han y aquellos blancos con un menor nivel de educación, con más autoconciencia, pero también molestos y muy autoasertivos. Eso me parece a mí que es un desafío político y social muy grande para nosotros hoy en día. Nada comparable entre los grupos minoritarios actualmente. Hay un tipo de ira, hay una reafirmación sobre ese racismo abierto que no se veía hace mucho tiempo. Así que tanto social como políticamente yo me encuentro preocupado por estos. Profesor Lila, Isabel, Arturo, les quiero dar las gracias por esta conversación y ojalá que nos podamos encontrar en un futuro próximo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Thank you very much. Thanks to you all. Muchas gracias a ustedes, a todos.